Continuamos con la teoría de la página 142. La misma habla de distintas formas de escribir una ecuación cuadrática, ¿sí? Podemos encontrar la forma polinómica, canónica y factorizada. Para entender este tema, nos vamos a ayudar con este cuadrito que está en el libro y también yo lo escribí en el pizarrón, de cómo pasar de un tipo de ecuación a otra, ¿sí? Supónganse que arrancamos con la ecuación polinómica, que es la que está expresada de esta forma, es la que siempre vieron generalmente para graficar una función cuadrática. Supongamos que tengamos que pasar a la forma canónica, ¿sí? Fíjense, para pasar a la forma canónica deberíamos buscar los vértices, que nosotros ya sabemos sacar el vértice de una función cuadrática, ¿sí? ¿Esto qué significa? Significa que si yo saco x del vértice e y del vértice, fíjense que la forma canónica es a, que es el coeficiente principal, lo saco de acá, por x menos x del vértice, es el valor que hallo de esta, obteniendo el vértice, todo al cuadrado más y del vértice. O sea que si yo consigo el vértice, puedo transcribir de una forma a la otra, ¿sí? En el caso contrario, que yo tenga esta forma y quiera pasar a la forma polinómica, tengo que desarrollar el cuadrado de un binomio y hacer las cuentitas, y llego acá, haciendo operaciones y reduciendo, ¿sí? Vamos en el otro ejemplo, que tenemos la función polinómica o escrita en forma polinómica y queremos pasar a la factorizada, ¿sí? Esta es la factorizada. Para pasar tenemos que calcular las raíces, ¿sí? O factorear también. Esto se hace aplicando la fórmula resolvente o la fórmula de Bhaskara, ¿sí? En la cual podría obtener x1 y x2. Observen que a es el coeficiente principal, ¿sí? A es el coeficiente principal y me queda por x menos una raíz por x menos la otra raíz. En el caso de que las dos raíces sean iguales, pondré el mismo valor, ¿sí? Y si me dan raíces distintas, va reemplazado acá donde dice x1 y x2. Ahora, si yo quiero ir de la forma factorizada a la forma polinómica, lo que tengo que hacer es propiedad distributiva, ¿sí? Operar, ¿sí? Y obtengo esta forma, que es la forma polinómica. Se puede pasar de cualquier forma a cualquier forma, ¿sí? Siempre va a depender de hallar las raíces, hallar el vértice o realizar operaciones, ¿sí? Desarrollar cuadrado de un binomio o hacer algún caso de factoreo. Pero si seguían con este cuadrito, no van a tener problema para pasar de uno a otro. También esto me da la facilidad de que si a mí me dan un ejercicio en donde me dan un gráfico, en el gráfico tengo determinados datos y me dicen obtener la ecuación cuadrática de esta función, yo mirando el gráfico puedo obtener fácilmente la ecuación polinómica, supónganse, ¿sí? Según los datos que tengan. Vamos a ver este ejemplo. Observen este ejemplo, que yo ya sé cómo es la función polinómica, pero lo pongo solamente para que tengan una noción de dónde sale esta gráfica. Si yo grafico esto, calculo las raíces, calculo el vértice, termino obteniendo esta función cuadrática, que es ramas hacia abajo, tiene un eje de simetría en menos 2, el vértice está en menos 2 de x, 2 de y, y fíjense que tiene una raíz en menos 1 y otra raíz en menos 3. Supónganse que me piden la ecuación canónica. Yo, para obtener la ecuación canónica, ¿qué tengo que tener como dato? El vértice. Fíjense que el vértice, x del vértice es menos 2 e y del vértice es 2. Reemplazando en la ecuación canónica o en la forma canónica, ¿sí? Fíjense que está el coeficiente principal menos x del vértice, que es menos 2, al cuadrado, más y del vértice, que era 2. Opero un poquito, fíjense que menos con menos se va y me queda más. La ecuación me queda de esta forma. Y si yo desarrollo el cuadrado de un binomio, llego a esta, que es la polinómica.
También puedo obtener la factorizada. Observen que yo acá tengo como dato las dos raíces, ¿sí? Si tengo las dos raíces puedo escribir la forma factorizada, que era a por x menos x1 por x menos x2, ¿sí? Lo escribo, las raíces son menos 1 y menos 3, o sea que me termina quedando a, que es menos 2, por x menos x1, que es menos 1, por x menos x2, que es menos 3. Fíjense que me queda menos 2 por x menos menos 1 por x menos menos 3. Si yo hago la regla de los signos, ¿sí? Este menos menos se transforma en más y este menos menos también se transforma en más. O sea que acá me termina quedando la forma factorizada. Y si yo quisiera de acá obtener la polinómica, agarro, hago distributiva y obtengo esta que está acá. Espero se haya entendido cómo se usa esto de pasar de una forma a otra. Es muy útil para obtener ecuaciones observando un gráfico o obtener ecuaciones cuadráticas a partir de distintos datos que me den, ¿sí? Así que bueno, espero se haya entendido. Saludos.